ya está la pista de un niño distinto, ¿no? Un niño muy serio, un niño muy tranquilo. Pero bueno, para mí sí el contacto físico, el contacto que me buscara, él no me lloraba. Pero yo sí notaba algo extraño en el contacto. Yo sentía que no había un apego de mamá. Sebastián fue desde que nació niño normal. Tiene muchas cualidades, tiene muchas fortalezas y yo creo que se va a poder integrar a la sociedad que está allá afuera. Viven en nuestro mundo a su manera. El espectro del autismo es un trastorno neurobiológico que afecta 3 áreas importantes del individuo, que es la comunicación, la interacción social y los patrones estereotipados o repetitivos. Sebastián no hacía ningún ruido, más que nada fue en el lenguaje donde yo noté que algo raro había. Al principio yo pensaba que solo era lenguaje, que él sí miraba, atendía, sonreía, pero no tenía lenguaje, no tenía nada de lenguaje. Como tal, así las conductas, bueno, tienen que tener, cada paciente es totalmente diferente, o sea, el individuo con autismo es cada uno diferente como todos. Entonces no hay algo generalizado, sin embargo, hay unos que sí los tienen y hay otros que no lo tienen. Lo más característico, los focos rojos, por así decirlo, lo que empezamos a ver o que los papás refieren para poder hacer un diagnóstico es que no hay respuesta al nombre. Entonces muchas veces se sospecha de un problema de audición. Yo sentía en el contacto de mamá e hijo, yo lo sentía lejano, él, por si yo lo cargaba y él así como que me rechazaba o de la nada empezaba a llorar y eso ya tenía el niño 8 meses. Empezaron a surgir síntomas, digamos, en estos casos se llaman focos rojos. De repente ya no atendía, conmigo no tenía ningún apego, empezó a caminar y se empezó a alejar, se empiezan a hacer otras cosas y ya no demandan a mamá más que para lo necesario, alimentación y demás. Y su diagnóstico llegó a los 2 años, 8 meses. Y yo en alguna ocasión le llegué a preguntar a la pediatra, ¿por qué no? No, debes sentirte contenta porque qué bueno que no te llora. Y era mi primer niño, pero yo sí me di cuenta de luego a los 8 meses y su diagnóstico llegó hasta los 3 años. Mi impacto fue que me manda a una institución, pues, Clima, voy a Clima, me lo evalúan ahí en Clima, me dicen si es espectro autista, de por qué esto y esto. Tomo un curso y el autismo siempre te habla de un autismo profundo. Cuando ves el autismo profundo tal cual, dices, mi hijo no tiene eso. El autismo profundo, en donde eran los casos donde los niños se veían totalmente institucionalizados porque estaban comprometidos intelectualmente, tenían patrones estereotipados muy poco funcionales y toda su habilidad y su educación era muy complicada. Pero ya llegué en internet a algo que se llama Asperger, síndrome de Asperger, que entra dentro del espectro autista. Y que son niños autistas, pero que sí tienen lenguaje y a lo mejor, bueno, tienen otras habilidades, ¿no? El síndrome de Asperger, habían ciertos criterios que lo hacían para su diagnóstico. Por ejemplo, tenía que tener un desarrollo normal o hablar antes de los 36 meses. Eran niños que presentaban un lenguaje sofisticado, lenguaje bizarro, palabras domingueras. Tienen, por ejemplo, lo que era el trastorno desintegrativo de la infancia, que tenía un desarrollo normal hasta los 3 o 5 años y a partir de ahí venía un deterioro total. A mí me dice el neurólogo, su niño es espectro autista. Ah, qué bien, qué bueno. Pero dentro de lo que cabe, se deja de examinar muy bien, tiene muchas cualidades, tiene muchas fortalezas y yo creo que se va a poder integrar a la sociedad que está allá afuera. Dice, no va a ser el alma de la fiesta, no va a ser el más inteligente, no va a ser esto, ¿no? Dice, pero lo va a lograr. Que es algo, a veces tu ignorancia te ayuda mucho. A mí en ese aspecto me ayudó a que no me impactara tanto. Y entonces realmente fue por eso, fue a través de internet. Yo me acuerdo que llegó su papá y le dije, ¿sabes qué? Lloré mucho, ¿sabes? Le dije, niño, es esto. ¿Cómo? Es
dice, tú no lo puedes diagnosticar, y menos por la computadora, en internet circula mucha información, tú no eres especialista, y bueno, la verdad es que sí fue un impacto fuerte, porque yo desconocía exactamente qué era el autismo, y sobre todo qué hacer para que mi hijo sea independiente. Dije, yo incluso antes de embarazarme, yo traté como de todos los medios de tener un embarazo saludable, porque dije, yo no quiero tener un hijo con alguna discapacidad. Hay un factor genético importante con un factor ambiental que durante la gestación se unen y eso lo genera. ¿Qué es realmente ese factor ambiental con ese factor genético y en qué momento? Todavía no se descubre. Pero se sabe que tiene una carga genética importante porque se han hecho muchos estudios en gemelos homocigotos en donde aparece la misma sintomatología. Realmente lo que sí se sabe es que no es causado por vacunas, no es causado por alimentación, no es causado por algún animal. Eso sí es lo que han ido descartando. Lo primero que se tiene que hacer es, bueno, ya teniendo el diagnóstico, se tiene que hacer un plan de intervención de todas las áreas que se necesitan, como por la formación que tengo, que es de terapeuta de comunicación humana y lingüista, y en lo que hemos visto y según la corriente que seguimos, es que el primer acercamiento es que tenemos que trabajar en su lenguaje. En estas personas está afectado el lenguaje y no quiere decir nada más lo que dicen, porque puede tener un vocabulario muy amplio, sin embargo las estructuras que utilizan no siempre son las correctas y el uso del lenguaje, que es la pragmática, es en donde se ve afectado. En donde no saben introducir, mantener y concluir tópicos, donde no respetan turnos, no tienen contacto visual, y hacen uso de muchas presuposiciones, entonces no le dan al oyente la información suficiente y empiezan las frustraciones. Entonces hay que abarcar, cada caso, como digo, es único y cada caso tiene su propio programa de tratamiento, pero sí es importante iniciar un tratamiento lo antes posible con los especialistas que lo requieran. En el CAT se trabaja un método que se llama método PECS, que sus siglas en inglés significan Picture Exchange Communication System, y se trata, como lo dice el nombre, de intercambiar tarjetas que significan algo, ¿no? Este es, por ejemplo, la segunda etapa del método, en donde el chico ya empieza a utilizar el pronombre en donde dice yo quiero y se le da a escoger tal vez entre uno o entre varios estímulos. Por ejemplo, si están trabajando cuentos, entonces le pueden dar a escoger 2 cuentos. El chico escoge uno de estos 2, Peter Pan, desprende la tira y se la da a su terapeuta. Eso significa que él está comunicando que él quiere el cuento de Peter Pan, por ejemplo. Aunque no lo esté diciendo verbalmente, lo está comunicando a través de imágenes. Yo sí, bueno, sí hay lenguaje, no es un lenguaje a veces estructurado, le cuesta mucho trabajo. Y me da gusto que ya pueda decirle, hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? Pero sin tantos discursos, porque es muy breve lo que hay que preguntarle. Luego le puedo preguntar si estás enojado o qué quieres ver en la televisión, o mejor dicho, ¿quieres que prenda la televisión? Me dice que sí, o le doy a elegir, ¿no? ¿Quieres salchicha o quieres una sincronizada o un sándwich? Y él ya me dice, o quieres jugar o quieres ver la televisión, quieres jugar con tus carros o ver la televisión. Digamos que ya, un lenguaje como así extenso no, pero sí hay, digamos que alguna interacción. Cada chico tiene su agenda. Aquí se le ponen algunos pictogramas en donde dice, por ejemplo, trabajo en grupo y después me voy a casa, ¿no? Se le estructuran todas las actividades de su día en la agenda y el chico cuando termina esta actividad sabe que acaba, la desprende y la mete aquí, ¿ok? Entonces el chico cuando regresa a su agenda sabe que solamente queda una actividad. Eso es estructurar sus horarios y sus actividades. También está estructurado todo el espacio, ¿no? Su área de trabajo individual y encuentra una mini agenda, por así llamarlo. Después el chico voltea y ve cuántas actividades le faltan. Entonces sabe que la que sigue es la del elefante. Va a sus cajas y ve, asocia, realiza y guarda.
Entonces, cuando el chico termina todas sus actividades es porque ya no hay tarjetas aquí y se regresa al área de agenda, que le va a indicar a qué espacio ahora debe de dirigirse. Buscan de todas formas comunicarse, y sí la tienen, sí se comunican. Sebastián, con la mano, él veía cómo, pero se comunicaban. Yo siempre lo jalé, siempre le miré, siempre le canté, siempre le hice saber, yo soy tu mamá. He visto bastantes avances porque los chicos se estructuran muy bien mentalmente, ¿no? Saben a dónde tienen, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que sigue y sus conductas disminuyen mucho. Un chico con autismo generalmente no es aceptado en la escuela regular por sus conductas y porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces les causa mucha ansiedad estar en un lugar nuevo, con actividades nuevas, con gente nueva. Pero si yo le pongo una agenda en donde dice primero te toca matemáticas, después español, el chico va a estar más tranquilo, su ansiedad disminuye y puede trabajar mejor. Incluso las actividades que son de la mini agenda también.